En el canal Cocina y Cultura hablamos sobre los contextos en los que se desarrollan las recetas de cocina. Allí en este momento estamos hablando sobre un cómic que se llama Aya de Yokugón, que se desarrolla en Avillán, al sur de Costa de Marfil. Para profundizar un poco sobre la cultura del pueblo acán originario de esa zona, hablamos con uno de los mayores expertos que hay en Colombia sobre la cultura afro, que es Jaime Arocha, quien accedió a contestarnos las preguntas que le planteamos a continuación. Soy Jaime Arocha, antropólogo interesado en la historia y la cultura de los pueblos de ascendencia africana en las Américas y el Caribe. He dedicado parte de mi trabajo a comprender la influencia de los pueblos acán sobre el presente de las comunidades de ascendencia africana. En ese sentido, he valorado muchísimo las ceremonias de obligada, mediante las cuales las madres, más que todo las madres, afilian a sus hijos con el medio, con la naturaleza que los rodea. Al reflexionar de manera comparativa sobre ese proceso de obligar, me he dado cuenta que hay otros pueblos del África que también practican esa tradición, y en el video que sigue trato de mostrar esa reflexión que ha surgido más que todo a propósito de grandes novelas africanas y su conexión con esta liturgia de la afiliación de las personas con el medio ambiente. Las telas quente del pueblo acán son preciosas, tienen un gran valor artístico, sagrado y cultural. Según el mito, Ananse les enseñó a tejer. ¿Quién era Ananse? Ananse es una de las deidades principales del panteón religioso de la gente que pertenece a la familia lingüística acán de Ghana y Costa de Marfil, como los Baulé, los Fante, los Asande. Ella toma la forma de una araña astuta que, valiéndose de su inteligencia y de su astucia, le roba la sabiduría al dios Niamen, quien la tenía guardada en una múcura de barro, y se la entrega a los humanos. Además del fuego, es el Prometeo de Ghana y Costa de Marfil. ¿Por qué fue Anansi o Ananse quien les enseñó a los gemelos a hacer los tejidos quente para que estos compartieran la técnica con el pueblo acán? Tiene todo el sentido que haya sido Ananse quien le haya enseñado a estos dos personajes cómo tejer las telas cante, porque allí estaría unida la sacralidad de la deidad con la sacralidad de las telas. ¿Qué resonancias de Anansi hay en la cultura de los pueblos que viven en Colombia? Ahora, esa deidad toma diferentes nombres. Por ejemplo, en San Andrés, Providencia y Catalina, y prácticamente todo el Caribe occidental se conoce con el nombre de Breda, brother, Breda Anansi, o Misnansi o Anansi. Y en el litoral Pacífico Sur, en la región de Mulatos, hay un lugar donde se conoce con el nombre de Anancio. Y este lugar es la zona de la costa de Mulatos, habitada por quienes se denominan los culimochos. Ellos reclaman una ascendencia vasca, sin embargo tienen una cultura del Afropacífico, y esa cultura incluye a Anancio, el mismo ser astuto y a veces perverso, bisexual, que siempre está venciendo gracias a su astucia a seres mucho más poderosos como el tío tigre, o esclavizando a seres más poderosos como el asno. La mitología de Ananse está ampliamente difundida por las Américas y el Caribe. Inclusive en el sur de los Estados Unidos, en todo el Caribe occidental, en Surinam, en la costa en todo el litoral pacífico colombiano, y pues tiene en todos los lugares el mismo valor,
una araña astuta que siempre vence a seres mucho más poderosos que ella, valiéndose de la astucia. Por eso es tan importante la ceremonia de ombligar con Anansi. Hay dos clases de ombligadas. Una de ellas, la que ocurre cuando se desprende el cordón umbilical del recién nacido, y entonces esa heridita se cura con polvos extraídos ya sea de un mineral, de una planta o de un animal, cuyas cualidades los padres aspiran ver realizadas en ese niño o niña que crece. Entonces es muy importante las ombligadas con araña, porque uno esperaría, mi hipótesis es que entonces se ombliga con araña, con tela de araña o con exoesqueleto de araña, con el fin de que los niños adquieran la rebeldía de la araña, su astucia, y de esa manera venzan todos los legados y letargos que quedan de la esclavización. Anansi sería un excelente medio de resistencia a lo largo de la esclavización. No se ha probado la hipótesis, pero yo la sostengo con mucha intensidad. ¿Qué persistencias e innovaciones hay en nuestras comidas frente a las originarias del pueblo Akan, residente en el sur de Costa de Marfil y Ghana? En cuanto a legados de culinaria que pudieran provenir de la Costa de Marfil y Ghana, muy difícil decir. Sin embargo, hay que tener en cuenta la enorme cantidad de cosechas que vinieron de África. Yo señalaría los plátanos, las 160 variedades de plátano que fueron redomesticados en África Central, región del Congo, y que subieron a otros países posteriormente, así como el arroz que se conoce con el nombre de Oryza glabérrima, un arroz resistente a las plagas, que tiene varios centros de domesticación, uno de los cuales figuraría en la región de Ghana y Costa de Marfil. Ese arroz tiene la característica de ser muy frágil, y entonces tiene que ser descascarado mediante el pilón. De ahí que ese arroz, el Oryza glabérrima, siempre haya estado asociado con la tecnología del pilón y del venteo, muy popular en el litoral pacífico, y que sea tan importante por lo que estoy diciendo, por su inmunidad a los cambios drásticos de clima. Es el arroz que quizás sea el llamado arroz secano de una región como la del Baudó. Entonces, arroz, plátano, pues importantísimos en la dieta, además del ñame, en fin. ¿Qué es sustentabilidad cultural y qué efecto tiene sobre el monocultivo? La otra obligada que existe tiene que ver con la sustentabilidad ambiental. Esa obligada ocurre a partir de las llamadas zoteas, que son plataformas que las mujeres elevan dentro de los patios de sus casas, las rellenan con tierra de hormiguero y allí entonces plantan semillas de matas medicinales o de aliños para la comida, pero quizás lo más importante es que siembran un coco u otra semilla de algún árbol tan pronto se sienten y se saben preñadas, de tal manera que esa palmera, pequeña palmera o ese árbol que empieza a germinar va a crecer al mismo tiempo que crece el vientre de la parturienta. Cuando ella da a luz, entonces su marido o su partera hacen un hueco y entierran la placenta en la cual venía el nene o la nena, la entierran con el árbol que la madre había cultivado en la azotea. De ahí en adelante le enseñarán a ese niño o a esa niña que ese árbol es su ombligo. ¿Sí? Esa tradición tiene una enorme difusión en diferentes lugares de África. Por ejemplo, en la curva del Níger aparece en los llamados duvales, que son los bosques que rodean a las ciudades de esa región donde la gente ha depositado las placentas de sus hijos. Más abajo, mucho más abajo, en el valle del río Congo,
Por ejemplo, Emanuel Dongala en El Fuego de los Orígenes habla del nacimiento del sacerdote Mancuncu, del Nganga Mancuncu. Mancuncu nace en la selva cuando su madre está sola y entonces ella obliga al niño, y el árbol que queda como muestra de esa obligada es entonces el testigo del parto acerca del cual la comunidad llega a dudar por lo que ella estaba sola. En el caso de Camerún, muy importante la novela La estación en la sombra, basada en la investigación Memorias de la captura que impulsó UNESCO, y allí hay una mujer que se llama Eyabe, ¿sí? A quien un pueblo que llamado los Mulongo le arrebata a su hijo junto con una docena de otros adolescentes y se los llevan hacia el proceso de exportación hacia las Américas en una terrible recorrido. Ella entonces se aferra de eso que nosotros llamaríamos el ombligo de su hijo Mucate y le suplica iluminación para encontrarlo. Abre el hueco donde ella enterró la placenta y encuentra un suelo bellísimo. Lo pone en una múcura de barro y con esa hace una excursión impresionante desde el interior hasta la costa, donde encuentra la información referente a que su hijo cometió suicidio ante el desespero de ser deportado de manera forzada. Lo importante allí es que esa tierra que rodeó a la placenta de su hijo tiene un carácter no solo sagrado, sino que impulsa la fuerza de esa mujer para buscar su hijo. Y luego en la zona de Costa de Marfil y Ghana, pues la importancia de ese enterramiento de la placenta la ha descrito una persona, por ejemplo, como Dagoda Die, quien nos acompañó hace unos años en un seminario acá, y él hizo énfasis de cómo a la persona tenían que enterrarla, de ser posible, donde estuviera su ombligo, es decir, regresar al lugar donde estuvo la placenta. ¿Sí? Y la importancia de esas ceremonias es el proceso de afiliación de la gente con el medio ambiente y por lo tanto el énfasis en los compromisos, en los deberes que las personas adquieren con un medio ambiente que es elevado a una enorme sacralidad, cosa que no ocurre en otras religiones como los monoteísmos del libro, ya sea cristianismo, judaísmo o islam. Y aquí es muy importante esa dimensión de unos sistemas de agricultura femenina no solo de alta fertilidad, sino de un alto valor simbólico con efectos muy importantes en el policultivo y en la sostenibilidad ambiental. Y lógicamente esos sistemas agrícolas están amenazados por la expansión de lo que Attenborough ha llamado los hábitats muertos, las plantaciones de pasto, las plantaciones de caña, las plantaciones de palma africana. Y se llaman hábitats muertos porque para que tenga éxito la producción de una sola especie es necesario sacrificar a todas las demás que vivían, vegetales allí o animales, es necesario sacrificarlas y de esa manera reemplazar todo el papel evolutivo que cumplen las especies por genética, agronomía, etcétera, que no siempre logran predecir la gravedad de las vicisitudes que puede enfrentar el medio ambiente. Entonces, en el caso de las azoteas, pues es gravísimo porque se ven amenazadas porque la expansión, por ejemplo, de los cultivos de coca lleva al uso extensivo de agroquímicos. Al haber muchos agroquímicos, desaparecen las hormigas, desaparecen los hormigueros y desaparece, por lo tanto, el sustrato mediante el cual las mujeres mantienen sus azoteas. Entonces, hay allí un fenómeno tremendamente relevante que para gobiernos como el que tenemos, los que hemos tenido en Colombia en los últimos años, pues eso es completamente insignificante.